Hola, hola, hola. Ahí está. Entonces, ¿para qué sirven los glúcidos? Bueno, son fuente energética, está bien, correcto, son fuente energética. Es decir, los comemos porque nos dan energía. Es uno de los roles de los glúcidos. Es decir, nosotros utilizamos los glúcidos para obtener energía de ellos. Y dos preguntas, que en realidad no son preguntas porque no creo que las puedan contestar, pero las hago nada más que como una especie de retórica en la pregunta, porque capaz que alguno contesta. La energía, primero, ¿qué es la energía? Si yo pregunto, ¿qué es energía? ¿Qué es la energía? Vaya uno a saber. ¿Con qué asocian energía? A ver, hagamos una lluvia de ideas. Digo la palabra energía. Asociación libre con energía. Con electricidad, quizás. ¿Cómo? Movimiento. Movimiento. Electricidad. Electricidad. Fuerza. Lo que hace funcionar las cosas, una energía, mismo el cuerpo humano. Fuerza, movimiento, función, funcionamiento. Bueno, con el funcionamiento. Ajá. Lo que pasa es que hay distintos tipos de energía. Bueno, distintos tipos de energía. Ahora, cuando analizo la energía, tengo que ir a lo último que la produce. Porque uno dice, bueno, energía es movimiento. Efectivamente, energía es movimiento. La energía es electricidad, energía eléctrica. Energía, fuerza, bueno, fuerza para generar algo, un movimiento o alguna otra cosa. Generalmente movimiento, fuerza. O funcionamiento de algo, como dicen. Ahora, en última instancia, la energía, que decimos que se traspasa de una estructura a otra, la energía no se pierde, sino que se transforma. La energía no hay manera de... la energía ni se pierde ni se gana energía. La energía se transforma. En última instancia, la energía representa una sola cosa y es el movimiento de moléculas subatómicas. Es decir, si los átomos se mueven, ¿no es cierto? Se mueve la estructura, lo que hay dentro de los átomos, entonces obtenemos energía. Ahora, ¿qué pasaría si pudiéramos con una varita mágica especial detener o congelar en el espacio, en todo el universo, pudiéramos congelar todos los átomos del universo al punto tal, congelarlos no en el sentido de enfriarlos, bueno, que igual se van a enfriar, congelarlos en el sentido de detenerlos en el tiempo, detenerlos en el espacio más que en el tiempo, el espacio y el tiempo. Si yo detuviera todos los electrones que giran y detuviera todas las moléculas, las partículas subatómicas que forman esas si mantuviera si detuviera todas las partículas elementales que forman las partículas subatómicas, si los detuviera y no se moviera nada dentro de un átomo, el átomo no se moverían moléculas, no se moverían estructuras macromoleculares. O sea que la base de la energía es el movimiento subatómico. ¿Está bien? Ustedes dicen, pero ¿qué tiene que ver? Si yo pongo mi fuerza y empujo un colectivo con mis propias manos, y acá está, bueno, todo eso tiene que tener un trasfondo de movimiento mecánico basado en movimiento atómico, que a su vez está basado en movimiento subatómico. Es decir, el movimiento en última instancia es la energía. El movimiento mismo de las partículas subatómicas es la energía.
que cuando nosotros la vemos sumada, le llamamos por ahí, y la utilizamos para mover algo en particular, algo grande, le llamamos energía mecánica. Le podemos dar distintos nombres a lo que podemos hacer con la energía, pero la energía en última instancia sigue siendo una sola cosa y es movimiento de partículas subatómicas. Lo mismo que el calor. ¿Qué es el calor? El calor es el movimiento de las partículas subatómicas. Es decir, el calor se desprende o es una forma de desprendimiento energética del movimiento subatómico. Es decir, una de las formas de expresión del movimiento subatómico es el calor. ¿Está bien? O sea que una partícula subatómica se mueve y eso ya es energía y a su vez genera el desprendimiento de algo que llamamos calor. ¿Está bien? Que es una forma de pérdida de energía al medio. ¿Está bien? O sea que la energía es el movimiento. El movimiento de partículas subatómicas. Bien. Y por ende, el movimiento de los átomos. Cada vez que hay un movimiento, hay un desprendimiento de energía. Cada vez que haya movimiento de algo, hay un desprendimiento de energía. Ahora, ¿cómo es que un glúcido nos da energía? Bueno, un glúcido, dijimos por definición, es una cadena de carbonos. Cuando la cadena de carbonos, ¿sí?, la rompo, la parto, ese partir una cadena de carbonos, ese cortar la cadena de carbonos, que la convierte en cadenas más cortas de carbonos, si tengo 6 carbonos lo puedo cortar en 2 y obtener 3 carbonos, pero el obtener carbonos de una cadena implica separar carbonos unos de otros. Esa separación de los átomos, que representa ruptura de uniones entre ellos o ruptura de enlaces, ese movimiento es a lo que le llamamos de energía. Entonces, ¿cómo obtenemos energía de los glúcidos o de los lípidos o de las proteínas? ¿Cómo obtenemos energía? Rompiendo enlaces entre los átomos de carbono. O sea que los átomos de carbono, que ahí los tengo, cuando yo rompo una cadena, obtengo energía. ¿Y cómo se rompería una cadena? ¿Por qué? ¿Efecto de qué? ¿Por el movimiento? No. Sí, esto se llama catabolismo también, cuando se rompen moléculas. Eso se llama catabolismo, romper moléculas se llama catabolismo. ¿Sí? Espérese un poquito que a la vez que estoy haciendo un esquema ahí. No voy a completar las cadenas con los hidrógenos y los oxígenos, pero lo que voy a mostrar es lo siguiente. Muestro una cadena de 6 átomos y aquí 2 cadenas de 3. Cuando hago esto, este enlace, que lo estoy circulando de naranja, se rompe y libera energía. ¿Se entiende? Esa energía en nuestro organismo, ¿para qué se ocupa? Se ocupa para formar un nuevo enlace químico. Entonces hay otra molécula que vamos a dibujarla como si fuera un punto. Ahora la molécula no le voy a poner los carbonos, voy a dibujarla como un punto y voy a dibujar otra molécula dibujada como otro punto y entonces pongo el movimiento de separación de esta cadena genera una energía que permite la unión de estas 2 moléculas azul y negra. O sea que para que yo pueda unir a estas 2 moléculas necesito energía, movimiento de acercamiento. Necesito energía para acercar estas 2 moléculas y que se les forme un enlace. Para obtener esa energía que necesito para juntar 2 moléculas o 2 estructuras, para obtener esta energía, rompo cadenas. La ruptura de cadenas me da energía y esa energía me permite unir 2 cosas que estaban desunidas. Que las dibujo así. O sea que pelotita roja con pelotita negra van a formar un enlace. Para formar ese enlace hay que romper previamente otro.
O sea que el movimiento de esto se traduce en el movimiento de esto. La energía no se pierde, se transforma. Se transforma. En este caso se divide. En se este transforman caso, una nuevas división energías. generó energía para que se forme una unión. ¿Está bien? ¿Qué es lo que generaría la ruptura de la cadena de carbono? Ahí viene, ahí viene. Entonces, nosotros para obtener energía de las cadenas de carbono, las tenemos que cortar. Para cortarlas tenemos herramientas orgánicas encargadas de cortar cadenas de carbono. Hay otras maneras de obtener ruptura de cadenas de carbono en nuestro organismo. En términos generales, en nuestro organismo no, pero en la naturaleza sí. En la naturaleza sí. Yo puedo romper cadenas de carbono y liberar energía en cantidades significativas, utilizando, por ejemplo, una reacción química. Por ejemplo, tengo oxígeno, ¿está bien? Y tengo cadenas de carbono, y entonces combino oxígeno con las materias de carbono a través de la colocación de energía al sistema, que ahora vamos a ver cómo, y una vez que pasa eso, se genera una reacción por la cual se libera energía, porque el oxígeno, para unirse a las cadenas de carbono, tiene que romperlas. Se rompen cadenas de carbono, se libera más energía y permite que más oxígeno se una a cadenas de carbono que se rompen y a su vez generan más energía, que permite que el oxígeno se una a más cadenas de carbono y que se rompen y generan más energía, y así. Ese proceso, que lo conocemos, se llama oxidación. ¿Alguna vez prendieron una hornalla en su cocina? ¿Qué Todo sale? el día y todos los días. Bueno, si la hornalla no es eléctrica, ¿qué sale de la hornalla? Fuego, chispitas, no El sé. gas. Fuego, El gas. Energía, azul. gas. De Bien, acuerdo al color, tiene... fuego cuando se prendió, fuego cuando está prendida. Perfecto. Sale gas. Y antes, Sale cuando gas. la abro la hornalla, cuando abro la llave del gas, primero sale gas. ¿Y el gas? ¿Qué es el gas? ¿De dónde sale el gas que tenemos adentro de nuestra cocina? El gas de red, ¿de dónde sale? ¿Un hidrocarburo? No. No sé, Es un no. hidrocarburo. ¿Y de dónde sale ese hidrocarburo? El petróleo. Bueno, sale junto con El petróleo genera Cuando gas. se formó el petróleo, se generaron gases que quedaron atrapados en cámaras con el petróleo. Esos gases son gases de lo mismo que forma el petróleo. O sea que si yo digo el gas que tenemos en la red, puede ser, por ejemplo, butano. ¿Está bien? Gas butano. Carbonos unidos entre sí. ¿Está bien? Y unidos con hidrógeno. ¿Está bien? Unidos entre sí y unidos con hidrógeno. Por ejemplo, gas butano. El gas butano está unido con hidrógeno. Esto es lo que sale de su hornalla. ¿Está bien? Gases como esto. Butano, propano. ¿Está bien? Mezclas de estos gases. Que son cadenas de carbono iguales a las iguales a las del petróleo, que salió de la misma materia orgánica que el petróleo, o sea, esos seres que vivieron hace unos millones de años. Bueno, ¿qué hace el oxígeno con esto? Rompe las uniones del carbono con las otras estructuras y me queda el carbonito como sueltito. Pero no me queda sueltito porque automáticamente cuando se separa el carbono, se utiliza parte de esa energía, de esos carbonitos que están separados, para unir el carbono ¿con qué? Con oxígeno. ¿Y qué se forma? Dióxido de carbono. Bueno, dependerá. Yo. Bueno, está correcto. ¿Dependerá de qué? Dependerá de la cantidad de oxígeno que tome contacto y de la cantidad de gas que haya
en el medio, y entonces se puede formar esto. ¿Y qué es esto? ¿Dióxido de carbono? ¿O no? Dióxido de carbono, sí, Monóxido de carbono. y Y monóxido de monóxido, carbono. claro. De Ujú. acuerdo a que la combustión sea completa o incompleta, es decir, de acuerdo a que haya una unión completa de los oxígenos con el carbono o no. Entonces aparece combustión completa o incompleta. Ahora, ¿qué pasó acá entre esto y esto? Se rompieron enlaces. ¿Y acá qué me falta dibujar? En la parte de donde están los dioxiditos ahí. ¿Qué tendría, para completar todo este dibujo, qué tendría que hacer? Bueno, tendría que hacer así, por ejemplo, miren. ¿Qué pasó? En presencia de oxígeno, el butano se transformó en dióxido de monóxido y se liberó hidrógeno. ¿Se entiende? No está equilibrada acá la fórmula, hay más de una cosa que de otra, pero no importa. Esto es lo que sucedió en la hornalla. Si no hay oxígeno, ¿qué va a pasar con esto? ¿Qué va a pasar con esto si no hay oxígeno? ¿Qué va a pasar con No va a pasar nada. O sea, va a haber carbono Se solo. apaga el fuego. No va a pasar nada. Claro. No ¿Por pasa qué? nada. Porque el oxígeno no se va a unir al carbono. ¿Por qué? Porque no está. ¿Está bien? Ahora, para que se una el primer oxígeno, si yo tengo oxígeno y tengo butano saliendo al aire, tengo aire con oxígeno y libero butano, abro una garrafa, lo que sea, y sale butano al medio, ¿se prende fuego? Se me ocurre que sí, pero quizás no perdura ese fuego. Bueno, abra la hornalla ahora a ver si sale fuego. No. Ah, Necesita sí, obvio, ¿no? Gas. No sale Gas, fuego, gas, gas. necesito... No, fuego no. No, para iniciar la reacción necesito energía que se la tengo que proveer Energía. yo. Ujú. ¿Y cómo la proveo? Y con un Fuego. fósforo, con un, no ¿Con sé. chispa o con la Chispa. energía ya iniciada en un fósforo? Con la reacción iniciada en un fósforo. O tengo la reacción iniciada en el fósforo o proveo de energía con una fuente energética como puede ser, por ejemplo, una piedra raspando, generando una liberación energética. ¿Está bien? Una chispa, por ejemplo. Bueno, entonces una vez que se inicia la reacción, ya después se hace en forma espontánea. Pero lo que está sucediendo ahí es que el oxígeno se está combinando con el carbono, liberando energía que la utiliza para volver a unirse a más carbono, para que se rompan más uniones, para que se genere más energía, para que haya más unión, para que sea y así. O sea, se rompe, ¿se entiende? Mientras haya oxígeno y mientras haya butano, va a seguir rompiéndose las moléculas de butano y el oxígeno se va a ir combinando y se va a generar energía que va a generar nuevas combinaciones y así todo el tiempo que haya butano y oxígeno. ¿Cómo corto esa reacción? ¿Cómo hacen para cortar esa reacción Apagando el ustedes? fuego. ¿Cómo? Apagando la hornalla. O sea, ¿qué hacen? cortar Dejamos de alguno de quedar. los dos. Sacan Cortar la uno de los dos cadena. componentes. Claro. Sacan uno de los dos componentes, porque si los dejamos eternamente va a estar prendido siempre. Saco uno de los dos componentes, giro la perilla que tiene una válvula y deja de salir gas. Entonces uno de los dos componentes Entonces no está. el fuego, la energía, se apaga. Claro, se porque ya transforma. deja de combinarse el oxígeno con el carbono. Eso sería que Y se rompe transformó la en cadena, calor. entonces. Se ¿Cómo? rompe la cadena. Entonces, Y no por, se van por a- acción de apagar la hornalla, por ejemplo. Cuando Eso dejo, sería cuando y lo apago que de la hace- hornalla, dejo de suministrar una de las dos cosas que necesitaba. Claro. Ok. ¿Se entiende? Pero podría hacerlo de otra manera. ¿Cómo podría apagar el fuego si no es así? Podría soplar. Bueno, el soplar, bueno, ahora vamos con agua. soplar. ¿Cómo? Agregando como otras moléculas Con agua. para que se transformen. Sacando el oxígeno. Podría, por ejemplo, eliminar el oxígeno.
cerrar todo hasta que se acabe el oxígeno y se va a apagar el fuego. O bien podría colocar otras moléculas, como dicen por ahí, que intervengan. Por ejemplo, podría colocar como molécula interviniente el agua. ¿Está bien? O taparlo con un recipiente para que no haya oxígeno. Bueno, por eso, apaga el sacar el fuego. oxígeno, está bien, sacar el oxígeno, o saco Ya lo habíamos dicho. saco el butano, saco el oxígeno, o agrego elementos que reduzcan el calor de esa reacción. Esa reacción genera energía. La energía que se genera sirve para romper más moléculas y que se combine el oxígeno, pero a su vez la energía es tanta, excede esa necesidad, y esa energía entonces yo la utilizo ¿para qué? ¿Para qué utilizo la energía de esa reacción? Prendo giro la perilla. Cocinar. No, para cocinar, Para calentar también. para calentar algo. O sea, Para utilizo, generar energía en otro lado. Para realizar sea, otra O sea, cosa. para convertir la energía. utilizo la energía que está saliendo ahí para aplicársela a mis alimentos, por ejemplo. ¿Para qué? Para que mis alimentos se modifiquen con esa energía. ¿Y cómo se pueden modificar? Y bueno, se rompen enlaces y, por ejemplo, la cebolla se me pone dulce. Se me rompen los enlaces de la cebolla entre dos moléculas de glucosa y se me pone dulce. ¿De dónde saqué la energía para romper esa molécula de glucosa? Del calor, de esa energía que me generó eso que llamo fuego. La energía que generó la combustión entre el butano, cualquiera de estos gases, entre el butano o el metano, cualquiera de estos gases, y el oxígeno. Esa combinación generó energía para seguir manteniendo la combinación, pero además generó energía para pasarle al medio. Y yo, como sé que la energía pasa al medio, ¿qué hago? Pongo una olla encima con una cebolla y la cebolla empieza a calentarse al punto que las moléculas que están adentro de la cebolla usan esa energía para separarse. ¿Se entiende? A su vez liberan energía, todo lo que quieran, tanta energía va a quedar liberada que de hecho si yo como la cebolla me va a quemar. Bueno, pero entonces la energía se transforma en eso que llamamos calor. ¿Está bien? Prendo el fuego, sale fuego, calor. O puedo dejar que el fuego quede prendido y yo siento el calor. Prendo el fuego en una hornalla, en un ambiente, y al rato siento el calor. ¿De qué es ese calor que siento? Es la energía en forma de calor, energía calórica, es la energía en forma de calor que va moviendo las moléculas del ambiente a tal punto que se mueven para todos lados, que yo con mi cuerpo empiezo a sentir ese movimiento. A ese sentir ese movimiento le llamo calor. Tengo calor. Bueno, ¿y qué hago si tengo calor y está prendida la hornalla? Y la apago. Y apago la hornalla, es decir, cierro la perilla, no se produce más la combustión y con el tiempo esa energía en forma de calor se disipa hacia afuera, hacia el medio donde estuviéramos. Y entonces el movimiento que están haciendo las moléculas importante vuelve a su movimiento habitual. Y yo digo, no hace más calor. Con esto quiero decir, la energía entonces se va traspasando de una cosa a otra. Bueno, por otro lado, la energía se puede obtener por ruptura de moléculas. Es decir, rompo moléculas y obtengo energía. ¿Qué hago? ¿Qué estoy haciendo? Rompiendo enlaces dentro de una molécula. Romper enlaces genera energía. A su vez, esa energía la puedo usar para generar nuevos enlaces, la puedo usar como calor, la puedo usar como, no sé, como lo que fuera. Es decir, que puedo utilizar esa energía en otras formas energéticas. ¿Está bien? Ahora, ¿cómo obtengo entonces de los glúcidos la energía? Rompiendo los enlaces de sus carbonos. ¿Está bien? Así es como obtengo energía. De esta manera, obtengo energía rompiendo los enlaces. ¿Está bien? Si rompo los enlaces, aparece energía. Por supuesto que romper los enlaces implica fabricar compuestos nuevos. O sea que acá, de este compuesto, de 6 carbonos, obtuve
estos dos compuestos de 3 carbonos cada uno. ¿Está bien? Obtengo entonces energía de esa manera. Los glúcidos nos dan energía rompiendo los enlaces. ¿Está bien? Y nosotros, ¿de dónde obtenemos los glúcidos? Primero, hay glúcidos en nuestro organismo, en la sangre. ¿Y después dónde más hay glúcidos? En todos lados hay glúcidos. En las En el frutas. citoplasma, La formando membrana plasmática. parte de la membrana plasmática, de las organelas, es decir, bueno, los glúcidos están en todos lados. O formando parte de otras moléculas. Por ejemplo, hay unos que se llaman, que se llamarían, Glucosaminoglicanos. bueno, glucosaminoglicanos, no, pero lo que quería decir es esto, que yo quería decir lo siguiente, que uno dice ácidos nucleicos, los ácidos nucleicos están compuestos por estructuras que ahora vamos a ver, los nucleótidos, y esos nucleótidos contienen también un azúcar, o sea que los azúcares pueden estar formando parte de otras moléculas, ¿está bien? Por ejemplo, Son las que dijo hoy profe, ribosa y desoxirribosa. Claro, exacto. La ribosa y la desoxirribosa son parte de los ácidos nucleicos. O sea que no necesariamente tienen que estar sueltos los glúcidos. Habitualmente, cuando uno dice glúcidos, todos ustedes asocian con la glucosita que suelta, que se usa para eso, pero los glúcidos están formando parte de estructuras. Una glucoproteína de la membrana son glúcidos unidos a proteína y están en la membrana plasmática. Bueno, entonces tengo que los glúcidos pueden formar parte de otras estructuras, por eso dice glúcidos como función estructural. Y además dice, pueden servir de reserva nutricional, hace referencia a que podemos guardar glúcidos, los podemos guardar para usar su energía después. ¿Está bien? Nuestro cuerpo no tiene gran capacidad de guardar glúcidos. ¿Cómo se almacena un glúcido? En forma de lípidos, si hay gran acumulación. Bueno, el glúcido como tal se acumula en forma de cadenas de glúcidos. Nosotros como animales, es decir, como humanos dentro de lo animal, podemos formar cadenas de glúcidos formando polisacáridos. ¿Y cuál es el polisacárido que forman los humanos para almacenar glúcidos? Glucógeno. El glucógeno, el que mencionamos hace un rato. Exacto. El glucógeno es el polisacárido que usamos nosotros como forma de almacenamiento energético. ¿Está bien? Bien, ahora con respecto a la grasa, sí, se puede almacenar entre comillas en forma de grasa, pero ya lo transformé en grasa. Entonces, bueno, nada, yo digo, ¿cómo puedo almacenar? La pregunta era, ¿cómo puedo almacenar el glúcido en forma de glúcido? ¿Está bien? Por supuesto que lo puedo transformar en grasa, pero no es, la pregunta apuntaba en forma de glúcido y la respuesta correcta es esa, es la almaceno en forma de glucógeno, por supuesto. Bien, entonces, los glúcidos nos pueden dar energía. ¿De dónde los obtenemos nosotros a los glúcidos? De las harinas, por ejemplo. Bueno, Los hidratos. harinas, hidratos es lo mismo que decir Frutas. lo mismo que decir glúcido. ¿Cómo? ¿Frutas? ¿Entienden? Frutas, sí. Ah. Y si yo quiero Algunos reunir, vegetales, algunas verduras. por también. eso, a ver, si yo digo, ¿de dónde sacamos los glúcidos? Bueno, inicialmente podríamos decir, De la sacamos naturaleza. glúcidos de los vegetales en general que ingerimos, del reino vegetal, que incluye vegetales, hortalizas, frutas, todo, del reino vegetal sacamos los glúcidos, o del reino animal. ¿Cómo del reino animal? Y por supuesto, si yo me como un pedazo de carne, estoy comiendo... Ese además tiene glúcido ese Estoy animal. comiendo, por supuesto, los glúcidos que forman a ese individuo como los que me forman a mí. Así que lo saco del reino animal o del vegetal. Pero, a su vez, el animal obtuvo sus glúcidos ¿de dónde? Y bueno, depende qué animal, van a decir ustedes. ¿Lo obtuvo de otro animal o del reino vegetal? Bueno, y el que lo obtuvo de otro animal, ese otro animal ¿de dónde obtuvo los glúcidos?
del reino vegetal. O sea que en última instancia los glúcidos siempre los obtenemos del reino vegetal. ¿Por qué? Porque los glúcidos justamente son como la base, o una de las bases moleculares, es una de las bases moleculares y entonces que nos componen, y esas bases moleculares no salen del aire, sino que en última instancia siempre salen de los glúcidos. O sea que, perdón, salen de los vegetales. O sea que los vegetales son en última instancia los grandes proveedores de glúcidos. Porque o nos los dan directamente o se los dan a otro animal y nosotros nos comemos ese animal. ¿Está bien? Bien. Y nosotros obtenemos energía a partir de los glúcidos y como consecuencia de obtener energía, obtenemos, bueno, moléculas que son de energía, que sirven para energía, y obtenemos productos de desecho. ¿Qué productos de desecho obtenemos cuando le sacamos la energía a los glúcidos? Primero, ¿qué tenemos que hacer con los glúcidos para sacarle su energía? Romper la cadena. Romperlos, partirlos, cortarlos, escindirlos, como quieran llamarlo. Fenómeno. Muy bien, los escindimos y obtenemos energía, pero además obtenemos otros productos finales, otros dos productos finales aparte de la energía. ¿Cuáles son esos dos productos que obtenemos cuando degradamos los glúcidos, cuando los rompemos? Obtenemos energía. Desecho. ¿Oxígeno y agua? Oxígeno, si obtuviéramos oxígeno por Nuevos ruptura, enlaces. bueno, obtenemos nuevos enlaces, pero obtenemos enlaces para formar ATP, obtenemos enlaces para formar una molécula energética, es decir, obtenemos enlaces de energía. Y después, ¿qué obtenemos? Obtenemos agua, ¿no es cierto? Obtenemos agua y dióxido de carbono. Entonces, nosotros comemos el glúcido y a partir del glúcido obtenemos energía, agua y dióxido de carbono. Bien, pero fíjense qué curioso, qué curiosidad interesante la que les voy a contar. Nosotros comemos el glúcido en forma de cadena. Lo metemos en el cuerpo, lo incorporamos, lo cortamos y obtenemos agua, energía y dióxido. Dióxido. Pero para poder cortar el glúcido y que esto tenga un final feliz, necesito invariablemente de una molécula que me ayude a romper al glúcido. ¿Y cuál es esa molécula que me ayuda a romper al glúcido? Es muy fácil. El agua. Ustedes hacen dos cosas en la vida para mantener la vida. ¿Cuáles son las dos cosas que hacen para mantener la vida? Una, aspirar O2, O sea, ¿cómo se llama eso? oxígeno. Sí, no, pero ¿cómo se llama ese proceso? ¿Qué es lo que hace? Respirar. Respiran ustedes, ¿no es cierto? Respiran. ¿Y la otra cosa que hacemos? Exhalar dióxido de carbono. Bueno, eso es respirar. Hablar, exhalar. Comer Alimentarnos. o Comemos. dormir. Comemos para obtener las cadenas y respiramos para obtener el oxígeno. El fenómeno de la hornalla. Hacemos combustiones. El fenómeno de la hornalla. Hacemos lo mismo que en la hornalla. Tenemos cadenas de carbono y en presencia de oxígeno las transformamos en dióxido y algún otro producto más, como el agua y energía. ¿Qué pasa? ¿Por qué se forma agua? Porque el oxígeno lo usamos junto con el hidrógeno de la cadena, lo usamos para formar agua. Y el oxígeno también lo usamos, usando el carbono, para formar dióxido. Eso era lo que decía de las herramientas orgánicas que se necesitan para... Hablaba del oxígeno hace un rato.
No, Que hace un rato usted había dicho que para cortar la cadena se necesitaban como de herramientas orgánicas. bueno, pero esas ¿Se herramientas... refería al oxígeno? No. Las herramientas son herramientas que utilizo porque, bueno, porque hay pasos intermedios. Pero no te Sería el mezcla. proceso de combustión. ¿Y por qué tiene que haber pasos intermedios? ¿Por qué opinan que tiene que haber pasos intermedios para esta combustión que se produce en el cuerpo? Porque si no, se llamaría el proceso, se llamaría Tremenda la fuego. Se llamaría fuego y usted come en el primer día y salen quemados, ya está, se acabó. Héctor, No, guardá no. la clase. Usted, Faltan 5 sí, minutos, 4 ahí, minutos. ahí la grabé, gracias. Ustedes no comen y les sale fuego por las orejas. Sin embargo, estamos haciendo este proceso que se produce en la hornalla. Estamos combinando carbono con oxígeno y se lo devolvemos al medio. Estamos combinando el oxígeno con el hidrógeno que me sobró también de la combustión y lo transformamos en agua y lo eliminamos al medio y a su vez obtenemos energía, que la usamos para lo que queremos. Pero la combustión se hace en un medio acuoso, porque si somos 60% de agua, bueno, esa combustión en nosotros se llama oxidación, no se llama combustión, pero es como si fuera esa combustión. Yo hacía la comparación, no se llama combustión, pero es un proceso como la combustión, es exactamente lo mismo. Es un proceso de oxidación que no toma el nombre de combustión, se llama glucólisis o se llama cadena respiratoria. El proceso no se llama combustión como el que está, pero es un proceso igual. Es un proceso de mezcla del oxígeno con el carbono de cadenas que nos comimos para hacer eso. ¿Qué pasa si no hay oxígeno? ¿Qué les pasa a ustedes si no respiran? Nos morimos. Bien, muy interesante. Porque si no decían eso, les iba a hacer que probaran. A ver qué pasaba sin oxígeno. El oxígeno está en el ambiente y lo inspiramos y de ahí lo sacamos. Pero si nosotros no respiramos, entonces no tenemos oxígeno. Y nos morimos. ¿Por qué nos morimos? Porque se agota nuestra fuente energética. No tenemos energía para llevar a cabo las reacciones químicas. Entonces, al cabo de unos minutos, que no tenemos el oxígeno, no podemos hacer las reacciones químicas, no obtenemos no obtenemos la energía en forma de ATP, por llamarle, que es así como se llama, y esa energía no puede ser trasladada a otras reacciones químicas y no las podemos llevar a las reacciones químicas a cabo, y si no puede una célula llevar a cabo las reacciones químicas de equilibrio, ¿qué pasa con la célula? Se muere. Se muere. Dejan de funcionar. Deja de tener vida. Bueno, y deja de tener vida es lo mismo que decir se muere. Si se mueren una célula no pasa nada, si se mueren cientos de miles, por ahí no pasa nada, pero cuando se mueren millones, caemos redondito al piso y se acabó nuestra vida. ¿Está bien? Profe, una pregunta. Sí. Recién en estas reacciones que usted mencionaba, en la cadena de transporte de electrones, ¿el producto final no era oxígeno y agua? No, oxígeno no es el producto final. Oxígeno es una de las cosas que se necesitan, ese es el aceptor final. ¿Se entiende? Es el aceptor final del hidrógeno. Final, no el producto final, pero el agua sí. El agua es un producto final, porque fíjate, tengo cadena de carbono, ahora lo hago acá con nosotros, esta cadena de carbonos, yo lo voy a dibujar así, nada más, porque para que se entienda, bueno, acá le voy a poner así para que se denote que es orgánico. Lo dibujo así, no importa nada, lo que me interesa es que esto es una molécula orgánica, llamémosle glucosex, qué sé yo, por llamarle. Es decir, nada, es como si fuera una glucosa. Una cadena de carbonos con 4 carbonos que tiene un grupo alcohol, no importa, pero es como una glucosa. Entonces yo tengo una de esas que está constituida por carbono más oxígeno más hidrógeno. Estos son los elementos que están componiendo esa cadena. Entonces, sí. Carbono, oxígeno, hidrógeno. Pero este oxígeno no cuenta como oxígeno libre, sino que cuenta como oxígeno en parte de esa molécula. Ahora, esa molécula que tengo, ahora, esa molécula la meto por mi boca. Y por mi boca llega a mi intestino, y por mi intestino pasa a mi sangre. Ahora tengo otra molécula. ¿Cuál es la otra molécula que tengo? Esta.
y esta no llega por boca, esta llega por la vía respiratoria a la sangre. Ahora tengo ya dos moléculas. Estas dos moléculas